Hola, buenas tardes. Saludamos a todas las personas que en estos momentos se estén conectando con nosotros para el conversatorio que tendremos hoy con Daniela Abad, directora de cine, que nos acompaña. Es importante mencionar que este espacio, entre la Biblioteca Pública Piloto y la Cinemateca Municipal de Medellín, y espacio en el que también converge la temporada que se está celebrando en noviembre de Cine Crea Colombia, una iniciativa del CENAC, apoyado también por Proimágenes Colombia y el Ministerio de Cultura. Hoy estamos, eh, hoy estamos aquí con ustedes porque pues la mayoría seguramente vieron el cortometraje Padre Nuestro, el primer corto de ficción de esta directora, y pues antes de darle entrada a Daniela queremos que se queden con el tráiler para que tengan un poquito más de contexto sobre lo que vamos a estar hablando hoy con ella. El cuerpo de Cristo. Su padre no era un hombre de Dios, era un alborotador. Y los que no se rigen por la moral del Señor nunca llegan al cielo. ¿Le queda claro? Es culpa de su padre. Ay, ese hombre se ha ido directamente al infierno. A partir de hoy, su padre es Jesucristo, nadie más. Hola, nuevamente le damos la bienvenida a quienes en estos momentos se estén conectando. Como les decía, hoy tenemos a Daniela Abad, directora de cine. Ella estudió en la SCAC, Escuela Superior de Cine y Audiovisuales Cataluña. También fue por un año directora del FICME y actualmente es cofundadora de la productora de cine La Selva, en donde trabaja con otras realizadoras y otros realizadores como son Laura Mora, Mirlanda Torres, si no estoy mal, y Manuel Villa. Daniela es directora de los largometrajes documentales Carta a una sombra del 2015 y también de Smiley Lombana, estrenado en el 2019. Ambos festivales han participado del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Digamos que su primer largometraje obtuvo el premio del jurado y el premio del público en la categoría de cine colombiano o en la sección de cine colombiano, y de Smiley Lombana fue la película encargada de abrir en la versión de ese año el FICSI también. Sin más preámbulos, Daniela, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias, muchas gracias por invitarme, gracias a la Biblioteca Pública Piloto, a la Cinemateca, Proimágenes, que siempre es un gran apoyo, al SENAC, al Ministerio de Cultura. Daniela, hoy nos convoca tu primer corto de ficción, que es Padre Nuestro. Lo haces allá en Barcelona en el 2015, si no estoy mal. ¿En qué año lo hiciste? En realidad es un corto más viejo, yo lo terminé en el 2015, pero lo rodé como en el
2012, yo creo. Ujú. Era un trabajo de la universidad que nunca pude terminar bien en la postproducción, y cuando volví acá, pues digamos que su fecha es el 2015, porque al regresar, digamos, tenía ese material que estaba más o menos editado, pero que no había tenido pues una postproducción ni de sonido, ni de color, ni de imagen pues en general. Tenía un montaje que después también mejoré acá, presentándome, o gracias a unas becas de la alcaldía de Medellín que salieron, creo que en el 2014, creo que fueron las primeras becas que dio la alcaldía en postproducción de cortometraje. Entonces fue una película que en realidad yo rodé, sí, por ahí en el 2012 o 13, y que terminé en el 2015 acá, pero que realicé allá, que realicé en la universidad de allá con la gente, con mis compañeros pues de la Universidad de Barcelona. Daniela, tú naciste en Turín en el 86, ¿cierto? En Turín, Italia. Y actualmente estás a punto de arrancar con un seminario que se titula La comunicación nefasta, y está dedicado, no sé si al trabajo pues, o a la mirada de Michelangelo Antonioni. Para empezar, hablemos de eso, que me parece muy interesante, como abordar tus raíces, pero también, digamos, en la actualidad estás aquí viviendo en Medellín y estás como por abordar este seminario. Contanos ahí como qué relación puede haber de tu origen y la actualidad mientras trabajas acá en Medellín. Bueno, digamos que en este seminario hace parte de un proyecto que se inventó un amigo que se llama Sebastián Echeverry, se llama Taller de Pensamiento, y es como una manera, él tiene una idea de abordar el cine de una forma distinta, no solamente, digamos, el cine desde su lado técnico, sino el pensamiento que hay detrás del cine. Y eso es algo que creo que a los cineastas nos interesa mucho. Una vez, digamos, uno más o menos aprende las herramientas básicas del lenguaje, creo que se interesa mucho como por todo el pensamiento cinematográfico, y creo que lo aplica muchas veces inclusive a la vida. Yo muchas veces me consuelo pensando que para ser cineasta no tengo necesariamente que hacer cine, que ser cineasta es tal vez una manera pues de mirar y de analizar el mundo. Entonces el seminario creo que se enfoca un poco en esto. Yo ya tuve una experiencia anterior con el taller de pensamiento, donde vimos como unos talleres alrededor de algunos temas, de algunos tópicos, digamos, del cine, y este taller está basado más en autores que en algún momento nos hayan atravesado, digamos, como cineastas. Yo dicto uno de los talleres, pero también está Rubén Mendoza, que acaba de dictar el anterior sobre Kiarostami, y César Acevedo va a dictar el que sigue del mío, que es sobre Tarkovsky. Pues sí, digamos que el taller que yo dicto es sobre un cineasta que tal vez fue muy conocido, es muy conocido, digamos, en la historia del cine italiano, sobre todo como del post-neorrealismo pues, italiano, pero que creo que al lado, digamos, de figuras como Fellini puede haber sido bastante opacado, o Visconti, pues, o digamos que es un autor que pues en este momento yo creo que no revisamos tanto, revisamos mucho más tal vez a Tarkovsky, por ejemplo, o a los iraníes, a Kiarostami, y a los italianos como autores tal vez revisamos más a Fellini o a Rossellini, pero tengo la sensación que a Antonioni no tanto. Y pues en estos días que he estado volviendo a ver sus películas, sí me doy cuenta que fue un director que influyó mucho en mí. En general el cine italiano influyó mucho en mí, y en particular en este corto de Padre Nuestro. Es un corto muy influido, digamos, como por toda esa tendencia, tal vez como de cierto neorrealismo italiano y cierto cine también español, como de la Guerra Civil.
eh, y como un cine muy clásico. Yo siempre, pues a veces me pregunto mucho sobre eso, porque creo que soy una persona me siento muy anticuada, me siento muy anticuada respecto a, a mi generación. Muchas veces veo como lo que le interesa a mi generación y muchas veces no me identifico mucho en eso y cinematográficamente hablando, digamos, también me identifico con un estilo muy clásico de hacer películas y creo que eso, para bien o para mal, digamos, me lo dio el cine italiano, tal vez el hecho de haber crecido en parte en Italia, que es un país pues de piedra, ¿cierto? Y entonces pues eso de alguna manera influirá, aunque yo me siento realmente muy colombiana. Para quienes de pronto te reconocen por tus documentales, eh, esta primer, este primer corto de ficción que realizas, digamos que también tiene muy presente el tema familiar y el Padre Nuestro, pues se trabaja desde la ausencia de un padre y desde lo que se rumora sobre ese padre en este contexto religioso, ¿cierto? Un poco, no sé, ¿qué nos contarías de por qué llegas a este corto, qué te movía en ese entonces y teniendo presente que estabas viviendo por fuera del país, estabas en Barcelona haciendo tus estudios y de ahí resulta este corto? Entonces, un poco para conocer como ese arranque que es como tan importante y que luego se va conectando con todo lo que va realizando un director en su trayectoria. Pues yo creo que uno siempre tiene la idea de que las historias en el cine nacen como una forma de gran inspiración y yo tengo la sensación de que muchas veces nacen en realidad de la pura necesidad de que tienes que sacar algo, ¿cierto? En el caso de la universidad, pues tú tienes que hacer cortos, estás obligado a que se te ocurra una idea y en el caso de la vida adulta, pues tienes que hacer películas porque de alguna manera tu carrera depende de eso. Entonces muchas veces no es como tener una gran inspiración, sino vivir como atento porque estás buscando como historias para decir algo. Pero el caso de Padre Nuestro fue pura necesidad, en el sentido que yo tenía que escribir algo para la universidad, tenía que hacer un corto final para ese año y, y a mí muchas veces me ha salvado mi papá y una vez más en este caso y sobre todo a nivel narrativo pues me salvó. Lo que hice en realidad fue que estaba volviendo a leer, no sé por qué, El olvido que seremos y el primer capítulo del olvido que seremos está dedicado, o cuenta cómo mi papá le dice a la monja que vive en la casa de ellos, que él no quiere volver a rezar porque ella le dijo que su papá se iba a ir para el infierno y que pues no se quiere ir para el cielo sin su papá. Entonces esa anécdota me sirvió para imaginarme más o menos, digamos, esta historia, obviamente poniéndola en otro contexto histórico, inclusive adaptándola a actores españoles y adaptándola un poco llevándola un poco al extremo, que es un niño tiene que hacer la primera comunión, entendemos que su papá está muerto y está en el infierno y pues el paso de la primera comunión, digamos, lo acerca un poco más al cielo y en ese sentido lo aleja de su papá. Entonces nace un poco de ahí, aunque si uno quisiera, digamos, hacer el análisis psicoanalítico de la cosa, pues eh, eh, cuando viví en Italia porque mis papás estaban separados, mi mamá quiso que nos fuéramos a vivir. Aló, aló, aló.
Hola, Te hola. perdimos por un segundito, pero ya volviste. Hola. Ya. Sí. Entonces, yo no sé hasta dónde me viste. Nos estabas contando que tu mamá decidió quedarse en Italia. Sí, entonces digamos que eso hizo que yo no viera a mi papá por mucho tiempo. En realidad, que mi hermano y yo tengo un hermano, que mi hermano y yo estuviéramos lejos de él por mucho tiempo. Entonces, pues si uno quisiera analizarlo desde ese aspecto, pues también encontraría algunas razones, pero en realidad la razón por la que escribí esa historia en particular fue porque me estaba obligada a a escribir algo y encontré que de pronto en eso podría haber un corto. ¿Tú crees o nos dirías que Padre Nuestro te sirvió para abordar lo que luego fue tu ópera prima, Carta una sombra, y luego también cuando abordas la historia también de tu familia materna a través de tu tío en Desmailing Lombana? ¿Sientes que este corto pudo, no sé, darte claridades o fueron procesos que se estaban haciendo paralelos? Porque tengo entendido que finalizas Padre Nuestro también en el año en que se estrena Carta una sombra, 2015, no sé si me equivoco. Pues no, nunca lo he pensado como de esa manera, fueron como dos cosas que coincidieron, pero a veces hay cosas que uno hace de forma muy inconsciente. Igual yo creo que digamos que acercarse a la familia desde el cine es bastante común en los cineastas. Creo que es un primer acercamiento como al mundo también. Puede ser una forma más fácil de acercarse al mundo. De alguna manera la familia existen como unos arquetipos sociales en los que uno son como la primera sociedad que uno conoce. Y entonces pueden ser una manera más fácil de acercarse a las cosas que a uno lo rodean. Pues creo que por eso muchas veces muchos empezamos con historias más cercanas, con historias más familiares, en este caso con un papayazo que tuve. Eso que mencionas de abordar también como esas historias más cercanas o eso que nos ha marcado, que es más inmediato, como lo es la familia, por ejemplo, en este caso, nos podría dar pie como para saltar al presente y creo que por ahora voy a mencionar nada más que este año vas a estrenar sería el tercer corto de ficción. Tú tienes otro corto que creo que todavía está en postproducción y que viene desde tus estudios en Barcelona, pero ahorita ya con tu proyecto actual, que es la productora de cine La Selva, estás por estrenar en el panorama nacional de ficción en Bogo Shorts, La Cama. Antes de llegar a La Cama, yo sí quiero de pronto que nos cuentes un poco cómo te derivas. Empiezas por la ficción y luego viene tu ópera, tus dos primeras películas que son documentales y que de alguna forma abordas dos historias y dos tragedias que han marcado a tu familia en general, y partes como desde la ficción, pero entonces luego te vas como al lenguaje del documental. De pronto contarnos un poco de ese proceso antes de que lleguemos al tema de tu trabajo actual aquí en Medellín. No, pues pasa me pasó un poco lo mismo. Digamos que yo entré en el mundo documental también un poco por azar, porque simplemente apareció la posibilidad de poder codirigir con Miguel Salazar Carta una sombra, y una vez más, digamos que la figura de mi papá me ayudó para tener una posibilidad que nadie me iba a ofrecer, y era la posibilidad de dirigir una película. Yo estaba recién salida de la universidad y nadie me iba a ofrecer eso. Y entonces, pues, cuando Miguel me dijo que codirigiéramos Carta una sombra, pues yo dije que sí, sin pensarlo, pues por un lado porque era una historia que me importaba, digamos,
y por otro porque creo que sobre todo porque me estaban dando la posibilidad de dirigir algo por primera vez, de entrar a un mundo que para mí era desconocido, ¿cierto? Y un poco por eso entré en el mundo del documental y después durante ese proceso pues empecé a escribir también The Smiling Lombana, que sí era un documental que yo había pensado hacer desde la universidad, que no sabía muy bien cómo abordar cuando estaba en la universidad, que no sabía muy bien cómo escribir, pero que sabía que quería hacer, y de alguna forma Carta a una sombra me dio algunas pistas de cómo podía orientarlo, de cómo podía por lo menos escribirlo y presentarlo a fondos e intentar conseguir los recursos para hacerlo. Pero, bueno, y en realidad digamos que esa división entre ficción y documental cada vez es más, está más desdibujada, ¿cierto? Y a mí realmente me interesa cualquier cosa que implique dirigir, cualquier cosa que implique contar historias o emociones o sensaciones, ¿cierto? Y en eso la ficción y el documental pues es indiferente, digamos, si es una ficción o si es un documental. Es más, para mí, o a mí me ayuda mucho, tanto en el proceso de ficción como en el de documental, usar herramientas del documental en la ficción y usar herramientas de la ficción en el documental. Creo que en Smiling Lombana, o mucha gente me lo ha mencionado, que se siente mucho como ciertas figuras de la ficción. Y no es que sea intencional, es que no conocía otra manera, digamos, de hacer las cosas. Entonces cuando empecé a escribir The Smiling Lombana, pues la estructura que yo usaba para la película era una estructura de ficción, de 3 actos, de personajes aplicadas al documental. Y en este momento estoy escribiendo una ficción, un largometraje de ficción, y las herramientas que uso son muy documentales, son muy de la investigación documental. Entonces, bueno, sí, más o menos lo he hecho. El corto que mencionas, sí, es un corto, digamos, es un corto que en realidad yo también escribí en la universidad y que fue un corto fallido en la universidad, que no pude rodar, y que bueno, en el momento en el que empecé a pensar que quería hacer ficción, pensé en que siempre había querido rodarlo, siempre había querido contar ese guión que tenía más o menos escrito, y lo presenté el año pasado, creo que fue, al FDC y a las becas de creación, y así lo hicimos. Pero una vez más era una idea que se me había ocurrido en la universidad. Parece que estuve muy, muy activa en la universidad. Ojalá sea tan prolífica también en la actualidad. Bueno, pues si saltas si te pasas las fronteras y vas del documental a la ficción y te regresas, pues seguramente va a haber proyectos bien interesantes que van a estar llegando, o eso esperamos, pues. Con la cama, yo quisiera entonces saber, ya digamos, tienes una filmografía de la cama hacia atrás que está obviamente bastante influenciada por tu pasado familiar y por por la inspiración que ha sido la figura de tu padre, y lo que nos cuentas, pues, que te ha permitido como escribir y adecuar para ficcionar o para documentar. Pero entonces en la cama, ¿dónde se para Daniela para abordar lo que se va a contar ahí? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y de pronto, ¿qué ha cambiado en estos años? O qué cuestiones te llevaron, como por ejemplo a hacer La Cama, que es el corto que se va a estrenar ahorita en Bogotá en diciembre? Pues para mí el cine siempre es como una manera de explorar algo, de explorar algo técnico cinematográficamente simplemente, o explorar alguna sensación o alguna cosa que pensé o que percibí en algún momento. La Cama no es una historia familiar.
ya no es una historia familiar ni le pertenece, digamos, a nadie en particular. Obviamente todas las películas tienen algo biográfico, es imposible, ¿no? ¿Cierto? Todas tienen una lectura personal, por lo menos, de las cosas. Pero en ese sentido, en este corto, pues en el corto de La Cama, lo que me interesaba era explorar una manera también de contar historias distintas, como reflejar, digamos, no tanto una historia como tal, sino como una sensación. Y es una historia muy sencilla, en realidad es la historia de una pareja que se está separando y tiene que sacar una cama se está yendo del lugar donde ha vivido y tiene que sacar una cama que no pasa por ningún lado. Y esa es la historia básicamente, pero en realidad lo que más importa no es tanto la historia, sino como esa sensación de separación que uno tiene cuando se está dejando. No en el momento en el que uno termina, que es un momento de peleas, que es un momento como mucho más agresivo o aparentemente mucho más dramático, sino como en el momento posterior, cuando uno ya sabe que esa relación se terminó. Y ese es el intento, digamos, del corto, intentar dar esa sensación. ¿Cuál es esa sensación como de nostalgia o de abandono o de soledad o de todas esas cosas que uno siente cuando se separa de él? Tú nos mencionas que, digamos, ha mutado mucho la forma en la que realizas y que ya estás obviamente influenciada tanto por la ficción como el documental, pero por ejemplo, para hablar del tema de dirección de actores, en este corto La Cama, ¿tú nos podrías hacer como un paralelo o una forma de comparación en lo que fue abordar Padre, para dirigir Padre, cómo lo trabajaste, y de pronto qué identificas que ha cambiado en tu forma de trabajar con los actores ahora que haces esta ficción, este cortometraje que se llama La Cama? Bueno, en realidad yo no he dirigido muchos actores, evidentemente he dirigido más personas que actores. Y en España no hay una tendencia tan fuerte como acá a usar actores naturales. Digamos que los actores que yo estaba usando en Padre Nuestro eran actores amatoriales, digamos, no eran de no eran súper profesionales, pero sí eran personas que estudiaban en escuelas de actuación y son actores, digamos, que practican como nosotros practicamos con ellos, o practicábamos con ellos, practicaban con uno la actuación en los cortos de uno. Entonces, digamos que el método de dirigir actores y de preparar actores era mucho más sencillo, además porque no teníamos tanto tiempo para prepararnos. Hacíamos un par de ensayos y ya. Y era algo, digamos, muy esquemático, ¿no? Lo que aprendí con La Cama, pues, fue distinto, porque tenía una actriz, Valentina Blando, pero tenía también a Alan, solamente, es una historia de 2 personajes solamente. Y el actor Alan era un brasilero que nunca había actuado en su vida, entonces digamos que en el caso de La Cama fue una experiencia muy distinta, porque era como mezclar, digamos, actores naturales con un actor natural con una actriz profesional. Teníamos mucho más tiempo de ensayo, creo que ensayamos como, si no estoy mal, como una semana entera, con un preparador de actores de la Universidad de Antioquia, que luego se volvió un gran amigo mío, Dubán, y ahí fue muy distinto. Hicimos ejercicios que a mí nunca me habían enseñado en la universidad. Hicimos ejercicios más para generar una relación que no existía, era una relación de pareja entre ellos dos, para que después la separación, digamos, ellos de alguna manera la percibieran. Y esa no fue la manera en la que a mí me habían enseñado a dirigir actores. Pero repito, yo no tengo mucha experiencia en dirección de actores. Yo
digamos, tengo algún tipo de intuición tal vez, que es la certeza de que tú eres el primer espectador que está viendo eso, y si tú te lo crees, pues probablemente quien lo vea después de ti también se lo va a creer, y si tú no te lo crees, pues el otro tampoco se lo va a creer. Y lo que hago es como intentar hilar muy fino en cada frase, en cada pausa, en cada diálogo, en cada movimiento. Pero bueno, hay miles de maneras de dirigir actores. El año pasado estuve trabajando con Fernando Trueba en la película Los Vivos que Seremos, y su manera de dirigir actores es prácticamente no los dirige, lo que hace es los pone a todos a que conversen, a que estén entre ellos. Claro, él está favorecido por el hecho de que tiene siempre grandísimos actores que prácticamente no necesitan ser dirigidos. Sí. Quiero recordarle a las personas que estén ahorita acompañándonos en esta conversación que pues a través de los comentarios en nuestras redes pueden dejar sus preguntas para dirigírselas a Daniela y pues ampliar esta charla aprovechando que la tenemos hoy con nosotros. Daniela, entonces tú dirías, o te pregunto, dirigir a los actores luego de haber hecho 2 documentales y pues ahora en una ficción, ¿fue lo que más, digamos, se te hizo difícil, o de pronto en ese proceso y en estos brincos de la ficción al documental sientes que todo te fluye muy bien, o hay alguna cosa hay algún aspecto que siempre podría sentir que se te dificulta, como en cuanto a los procesos de dirección, de realización? Yo creo que uno con el documental aprende sobre todo a oír al otro, que eso me parece que es muy importante, porque de alguna manera oyendo al otro uno genera un vínculo distinto, no es un vínculo como tan lejano donde el otro te está entregando todo de sí y tú no le entregas nada, sino que es como una especie de intercambio donde si uno oye al otro atentamente también puede entregarle algo de uno, y de alguna forma creo que eso se puede aplicar también en la ficción, no solamente la dirección de actores, sino la dirección en general de un equipo, que también hay que oír. Y en general a mí me gusta mucho el trabajo de equipo, y me gusta preguntarle a la gente que está a mi alrededor, que también está haciendo la película conmigo, bueno, ¿qué opinaste? ¿Qué viste? Porque ahí tengo la posibilidad de otros espectadores que también puedo usar, y otras personas que están pensando, que saben cuál es la idea, ¿cierto? Entonces, eso creo que me lo ha dado mucho mi experiencia en el documental. Y no encontré particularmente difícil no hay nada que me resulte como difícil en ese sentido de la palabra, pues no es algo como desesperante, es simplemente como algo a lo que hay que prestar atención. También intento disfrutar mucho el proceso y entender que estoy aprendiendo, y que los otros también están aprendiendo, y que estamos explorando algo, que es una exploración. Me gusta también esa manera de abordar las películas, no como una certeza frente a la que estás, sino como más bien una pregunta frente a la que estás. Y así intento también abordar el rodaje de una película como algo que no está definido, algo que está abierto. Es como una situación en la que tú estás, un espacio y un tiempo en el que estás, y en el que de alguna manera puedes o no reaccionar de una u otra forma. Intento no ser totalmente rígida. Eso, por ejemplo, no me pasó con Padre Nuestro. La manera en la que yo me enfrenté a ese corto fue una manera totalmente rígida. Yo no estaba abierta a esa realidad, yo ni siquiera estaba en esa realidad. Yo estaba en una locación que había sido preparada para eso, con unos actores, con un vestuario que tenían que ser de cierta manera. Y cuando terminé el corto recuerdo que pensaba que era muy rígido, que era como muy tiesa mi manera de filmar. Entonces lo que intenté con la cama, que creo que en cuanto a las preguntas de dificultad,
creo que lo más interesante o el equilibrio difícil de encontrar es precisamente ese equilibrio entre tener cierto tipo de control, pero no demasiado, y tampoco demasiado descontrol, porque entonces tampoco sabes qué película estás haciendo. A mí no me gusta, pues, digamos, no me gustaría hacer free cinema, no sirvo para eso. Me gusta más bien tener una idea e intentar con la forma llegar a esa idea, pero llegar sin ninguna idea no me gusta, aunque mucha gente lo hace muy bien así. Entonces para mí lo más difícil es encontrar ese punto medio entre la soltura, entre que la vida suceda ahí donde tú estás y cierta planeación de lo que tú quieres hacer. En la cama intenté eso, pero tal vez se me fue demasiado la mano hacia lo suelto. Entonces es como es seguir como explorando eso, explorar como ese equilibrio que yo creo que además sirve para todo y que uno también lo aplica pues en la vida misma. Súper, tenemos preguntas del público, entonces antes de dar cierre con el tema de la selva, vamos a abordar estas preguntas. Y Natalia Giraldo pregunta: Daniela, luego de venir haciendo proyectos de largometraje, ¿resultó difícil volver al cortometraje? ¿Fue una decisión tuya hacerlo o simplemente se dio? Pues no, yo sí quería, como dije al principio, hacer este corto de la cama, y quería hacer cortos. Creo también que pues a veces a uno se le ocurren historias de cortometraje, a veces uno dice, mira, qué buena esta historia para un cortometraje, porque no da para un largometraje, o a veces a uno se le ocurren historias de largometraje que no pueden ser reducidas a un cortometraje. Entonces yo intento no vivir con esa idea de que uno tiene que, para llegar a dirigir un largometraje, hacer primero cierto número de cortometrajes para entonces dar el salto a la ficción, que es lo que siempre se dice, como porque el documental siempre está considerado como un género menor, ¿cierto? Entonces siempre hay como esa obligación de, no, pero hiciste documentales y cortos, pero ya vas a dar el salto a la ficción. Y bueno, yo intento alejarme de esa idea, como ese gran salto que representa la ficción. Intento más bien como mirar a ver qué se me está ocurriendo, qué estoy pensando y qué tengo ganas de indagar. Evidentemente, hacer cortometrajes es una buena manera para prepararse para hacer un largometraje. Hacer cortometrajes de ficción o de documental es una buena manera para prepararse para hacer largometrajes de ficción o documental. Básicamente porque no estás arriesgando tanta plata, porque es un tiempo mucho más reducido, porque si te va mal no es tan grave. Entonces, bueno, pero en realidad no sé si fue fácil o difícil. No, fue distinto, y me gustó mucho volver al mundo de la ficción, volver a rodar con un equipo que era chiquito, pero que igual era mucho más grande que los equipos del documental. Por lo menos del tipo de documental que yo hago siempre somos 3, 4 personas máximo, y aquí era un equipo más grande. Me gustó volver a la dirección de actores, me gustó volver como a todos esos conceptos que hay detrás, digamos, de una película de ficción, a una fotografía que podía ser más cuidada, a una dirección de arte que podía ser más cuidada, a los diálogos, a un diseño sonoro previamente establecido. Y sobre todo lo disfruté mucho. Listo. Por aquí tengo otra pregunta que viene de las personas que se conectan a través de la página de la Biblioteca Pública Piloto. Luis Carlos Muñoz Sarmiento, le gustó mucho, pues él menciona que le gusta mucho al final de tu cortometraje Padre Nuestro, que se da como una posición bastante marcada políticamente frente a una institución también como lo es la religión, y digamos en un país como el nuestro, y digamos que bueno, no es una pregunta como tal, sino como esta apreciación de
de que también siente pues muy incisiva tu voz como directora y tu mirada frente a lo que se representa bajo líneas en tu corto, lo que se puede leer bajo líneas en tu corto. Este es un comentario que nos hace Luis Carlos Muñoz. Con respecto a eso, Daniel, hay una cosa que podría decir con respecto a lo que dice Luis Carlos, y es que hay otro equilibrio que yo creo, últimamente pienso que es así, y es también ese equilibrio que tienen las películas entre la sutileza y cierta exageración. Es como que si a uno se le va la mano en sutil en las películas, nadie entiende nada, o cree haber entendido, y bueno, se presta o para una gran gama de interpretaciones, que eso no está mal, pero lo que sí es grave es que se puede prestar para la indiferencia absoluta. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio, digamos, entre lo poético, digamos, y lo más narrativo? Yo creo que muchas veces el cine sí tiene que tener ciertos momentos de exageración, ciertas cosas que quizás prácticamente no pasarían en la realidad, y en parte eso me lo enseñó este corto, Padre Nuestro, porque esa escena no estaba, la escena en donde el niño escupe la hostia no estaba, y mi profesor de ese momento, que era el asesor del guión, me dijo, no, ¿cómo así? El niño tiene que escupir la hostia. Yo en ese momento me parecía una cosa absolutamente burda, demasiado, excesivamente explícita. Si el corto ya estaba hablando de eso, ¿por qué tenía que llegar a una metáfora que ya ni siquiera ya era metafórica, era un escupitajo? Pero después entendí que era necesario, o sea, que esa exageración, cierto tipo de exageración en el cine es bueno para que las cosas se terminen de entender, no necesariamente para imponer una posición, pero sí para plantear una pregunta clara alrededor de la cual el espectador puede reflexionar. Si esa pregunta no está clara, pues tampoco le estás ofreciendo ningún tipo de reflexión al espectador, y entonces es pues para mí un ejercicio un poco inútil, porque pues ¿para qué vas a hablar si nadie te entiende? Pues lo importante es que alguien te entienda para poder conversar. El cine para mí siempre es ese diálogo, y un buen conversador pues se tiene que hacer entender. Sí, eso está bien interesante, y actualmente creo que hace mucha falta eso, como que no solo se presenten películas que tratan de que el público sea el que tiene la responsabilidad de interpretar y hacer sus propias ideas, que es una cosa inevitable pues de la relación público y con el cine en pantalla, pero también creo que es muy importante que las películas presenten sus manifiestos y también tengan como esa mirada o esas, no sé, radicalidades a veces que son tan necesarias también en el cine mismo. Mientras van llegando más preguntas del público, yo sí quisiera preguntar, ¿en qué momento de tu vida llega La Selva Cine? ¿En qué momento creativo? ¿En qué momento personal quizás? ¿Y cómo llega, o sea, cómo se da esa cofundación de esta productora? Y en estos momentos, ¿qué hay en marcha entre ustedes, los que integran La Selva? Bueno, La Selva fue una productora que fundamos en el 2018. La fundamos Laura Mora y Mirlanda Torres y yo. Y digamos que nació un poco de la necesidad de... Laura y yo somos muy amigas hace mucho tiempo, y después de que yo terminé Smiling Lombana y después de que ella terminó Matar a Jesús, nos dimos cuenta de la importancia de alguna manera de ser dueña de tus proyectos, de ser dueña, aunque sea en un porcentaje, de tus películas, de no estar siempre representada por otros, porque entonces no
sí, claro, eres directora de eso, pero no eres propietaria de lo que tú misma hiciste. Entonces un poco por eso fundamos La Selva, un poco por cierta necesidad de que nuestros proyectos fueran nuestros, y por otro lado también por la conciencia de todo lo que se demora hacer una película y de que en realidad para participar más activamente al mundo del cine no era necesario siempre estar dirigiendo, además porque hacer películas se demora mucho y dirigir una película se demora mucho, sino que existía la posibilidad de estar produciendo a otras personas, otras miradas, otros directores y otros directores que nos interesaran y que nos gustaran. Digamos que producir para nosotros es más, es un gesto creativo más y una manera más de mantenernos, digamos, activas en el mundo audiovisual, de respaldar a otras personas que como nosotras están empezando a hacer películas y de contar otras historias, de hacer parte de otras historias, aunque no sean ideas nuestras, ¿qué importa? Tú también participaste como productora del corto de Manuel Villa, Corte de Hombre. Ahorita en La Selva estás de pronto desenvolviéndote con otras figuras dentro de las producciones, o por ahora estás como directora únicamente, como escritora de tus proyectos. No, en La Selva, sí, no contesté esa parte de la pregunta. Digamos que en La Selva, bueno, los próximos proyectos que tenemos es el próximo largometraje de Laura, que se llama Los Reyes del Mundo, que es una coproducción con Ciudad Lunar. Tenemos también la ópera prima de Manuel Villa, que es un gran amigo nuestro, documentalista. Es un largometraje de documental que se llama Las Pesadillas del Ciervo, que ahora está en etapa de desarrollo. Estamos coproduciendo también una película con Perú, y yo estoy escribiendo este largometraje de ficción que les contaba, y bueno, y digamos que La Cama va a ser como el primer corto o la primera producción que va a salir con el logo de La Selva Cine. Entonces estoy también como productora, no solamente como directora, y Laura y Irlanda también. Listo, súper. Aprovechemos el espacio para hacerle publicidad y para que la gente sepa que La Cama, el siguiente corto de ficción de Daniel Abad, hace parte de la selección de Panorama Nacional en Bogotá Shorts, que se va a estar mostrando del 8 al 15 de diciembre, para que las personas que siguen la trayectoria de Daniela y sus trabajos pues tengan la oportunidad de conocer esta nueva producción, que como dice Daniela, pues viene ya con marca personal con la productora La Selva. Natalia Giraldo, también como que en el momento en que yo te hice la pregunta sobre la productora, también quería saber sobre tal como sobre esta etapa que es La Selva Cine, pero entonces ella admira un montón el trabajo tuyo y el de Laura, entonces quiere saber como puntualmente cómo ha sido el trabajo con Laura, cómo ha sido trabajar con ella en este proyecto. Bueno, lo que pasa es que Laura y yo somos muy amigas y nos entendemos, nos conocimos. Además, yo conocí a Laura cuando ella estaba dirigiendo la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, y yo entré como practicante en la serie, y así nos conocimos. Entonces, digamos, yo no estaba trabajando en realidad, pero nos conocimos, digamos, en un ambiente laboral. Entonces, ya, de alguna manera, yo ya sabía que podía trabajar muy bien con Laura. Nos entendemos muy bien laboralmente, y creo que digamos que Laura, Mirlanda y yo somos como un buen... nos complementamos bien. Yo tengo un poco más de conocimiento en el documental y ellas tienen más conocimiento en la ficción. Mirlanda pues es una gran productora colombiana que sabe cosas que Laura y yo no sabemos. Por ejemplo, Laura y yo somos un desastre
con los números y ella es un as con eso, entonces creo que somos como una buena triada. Bueno, por ahora siento que yo ya pues compartí mis preguntas contigo, Daniela. No sé si no tenemos más preguntas del público, entonces creo que pues hasta aquí llega como esta parte de las preguntas. No sé si quieras agregar algo, cerrar con alguna invitación o con alguna reflexión que nos quieras compartir, digamos, con base a lo que has podido trabajar con sus largos y con este nuevo proyecto. No, pues tal vez invitarlos, bueno, contarles que Carta a una sombra, que es el documental que dirigí con Miguel Salazar, está en Cineco Plus, que es la plataforma de Cine Colombia Online, y ahí lo pueden ver. Muchas veces me preguntan dónde puede ser vista la peli. The Smiling Lombana no está todavía online, pero se va a presentar el 16 de noviembre por Caracol Televisión. Creo que es a las 9 de la noche. Para quienes no hayan podido verla, pues creo que es una buena oportunidad para verla, la van a pasar entera por televisión. Y invitarlos a ver La Cama, que como decía Daniel es mi último trabajo, que va a estar en el panorama de Go Shorts, y que bueno, me interesaría mucho saber cuáles son sus opiniones, sus reacciones y continuar, digamos, la conversación sobre el cine. Vale, Muchas Daniela, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por compartir, digamos, esas apreciaciones y esas ideas que te deja tu experiencia, que son valiosas tanto para realizadores como para los seguidores de las producciones nacionales como tal. Queríamos invitarlos también a que sigan conectados con nuestra programación. Hoy a las 5 de la tarde tendremos cita con los directores antioqueños y vamos a presentar la película de Raúl Soto, Tengo una bala en mi cuerpo, y también recordarles que el viernes 13 de noviembre a las 5 de la tarde, con el ciclo de cine en el marco del mes de Violeta, como la primera vez de Jennifer Uribe, es uno de los cortos que se va a presentar, y tendremos conversatorio con su directora. Esta muestra es en alianza con la Secretaría de las Mujeres, y el sábado 14 de noviembre a las 3 de la tarde, Cinema Corto presenta Vientos de Agosto, de la directora Paloma Valencia, y tendremos también un espacio para conversar con su directora. Entonces ya lo saben, pues tendremos más proyecciones y pues con directoras también de la región, de la ciudad, para que sigan conectados. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y nuevamente, Daniela, gracias por compartir tus proyectos y tus reflexiones. Nos veremos pronto y que puedan ver el corto para que conversen de la nueva producción que trae La Selva, dirigida por Daniela Abad. Muchas gracias a todos. Gracias.